Ok, chicos, vamos a arrancar que ya estamos grabando para que a igual le quede la clase. Vamos a ver si logramos hoy hacer una sola grabación. Lo que pasa es que la grabación pasada yo tuve que hacer dos por el laboratorio, pero vamos a ver si hacemos la clase completa para que le dé chance a... Y entonces ustedes hacen el laboratorio y me lo entregan para mañana. Entonces, ¿quién hizo el trabajo? Ok. Vamos a habilitarla, pero para ir adelantando, pásenlo por el grupo y vamos adelantando. O pásenlo al privado, porque le voy a explicar lo que me ha pasado. Pasas tú al grupo y quien no lo ha hecho va y se copia. Entonces, pásamelo al privado para que no se copien los que no lo han hecho. Ok, entonces ya listo. ¿Quién me hace un resumen de la clase pasada? Ok, Clarence, date con furia. Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, ya con eso que vimos, no sé si todos ven mi pantalla. Ok, ya con eso que vimos, aquí tenemos, por ejemplo, en pantalla, tenemos ahorita lo que es el if, ok, la condicional if. Ya todos ustedes conocen esa condicional porque la vimos en C. Y básicamente lo que tiene el if en cualquier lenguaje es una condición lógica. ¿Qué quiere decir las condiciones lógicas? Que solamente tenemos verdadero o falso. Entonces, las condiciones lógicas son las que se usan acá en el if para poder saber si quiero o no entrar a esta condición. Entonces, por ejemplo, aquí primero de la primera línea declaro una variable x que la asigna en 20, luego declara la variable y que la asigna en 18 y luego pregunta si x, la sustituimos, quiere decir 20, es mayor que 18, entonces ahorita en este caso hace una impresión, ¿ok? Hace un println. Si nosotros corremos esto, vamos a ver que él hace la impresión. Ahora bien, si yo se me ocurre colocarle a x17 y corro esto, ¿qué va a pasar? Nada. ¿Por qué? Porque no se cumplió la condición booleana, que quiere decir x no es mayor que y. Por lo tanto, él no hace esta impresión. Entonces, para eso existe algo que se llama else, que quiere decir que si eso no se cumple, entonces yo quiero hacer algo. Ojo, todo depende de la lógica con la que tú estés programando. Porque si tú estás programando bajo una lógica que no necesitas el else, entonces obviamente, como este caso, no lo implementa. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, yo acabo en este momento, ustedes vieron, de implementar el else. Ahora corro y me tiene que decir en pantalla que y, ¿ok? En este caso sí, exacto, y es mayor que x. Entonces, ahí, ¿qué se ejecutó? El si no. Se ejecuta el si no, ¿por qué? Porque x quiere decir 17 es menor que 18. Por lo tanto, él entra en la condición si no y la ejecuta. Vuelvo y repito, tengan cuidado, porque muchas veces aprenden algo a programar y dicen, no, si voy a hacer un if, entonces voy a poner un else. No, tú puedes tener, no es necesario, puede darse el caso que no lo necesites. Entonces, si no lo necesitas, no lo usas. En función a eso, bueno, vamos a seguir viendo otros ejemplos. Vean que, por ejemplo, aquí está definiendo el tiempo y dice que tiempo es igual a 20, quiere decir que él pregunta si el tiempo es menor a 18, entonces le dice buenos días.
Si no, le dice buenas noches. Quiere decir que él está tomando en cuenta las 6 de la tarde. Digamos va a ser las 5 porque van a ser las 17. Entonces, si son las 5 de la tarde, él le da buen día. Y si no, le dice buenas noches. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo esta condición. ¿Tienen alguna duda en esto ustedes? ¿O está muy fácil para ustedes? Ajá. Entonces vamos a ver lo que son if anidados. If anidados se le llama más o menos así porque dentro de un if pudieses tener otro if y así sucesivamente. Vean que te dice, ok, si se cumple la condición 1, recuerden que la condición 1 es booleana. ¿Por qué? Porque el if dice que en su paréntesis solamente tienen que tener un valor booleano. O es verdadero o es falso. Solamente ahí no hay otra cosa para buscar. Entonces, luego él dice, bueno, si no, luego hace otra pregunta. Entonces, se tiene que cumplir la condición 2. Si no se cumple la condición 2, está el else y lo captura. Cuando pasa estas condiciones, claro, esta condición 1 y condición 2 pueden ser condiciones totalmente diferentes. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Si me desperté temprano, si no, si hay café, si no, o sea, las condiciones no tienen que ser si me desperté temprano y después si no, si me desperté tarde, después si no, si me desperté muy temprano. No, las condiciones no tienen por qué ser similares a nivel de condición. Puedes tener condiciones totalmente diferentes porque tú quisieras que, bueno, en tu programa eso se cumpla de esa manera y según sea el caso, bueno, se ejecutó tu sistema. Entonces, en ese sentido, todo va a depender de la lógica que tú uses. Si tú estás usando una lógica que necesitas esas condiciones adicionales, digamos, anidadas, entonces, bueno, chévere, se permite. Ahora bien, inmediatamente cuando nosotros vemos esto y que son condiciones similares, por ejemplo, este es un ejemplo. Esto lo vamos a convertir en un switch. ¿Por qué un switch? Porque estamos bajo la misma condición, el timer. El valor del timer, si el valor del timer es menor a 10, si el valor del timer es menor a 20, si no, entonces esto que están aquí, ya vamos a ver entonces, se los voy a copiar y ya lo vamos a ver entonces cómo lo vamos a hacer en un switch. Vamos a hacer esto en un switch. ¿Y el switch qué nos permite? Yo siempre pongo el ejemplo del switch, por ejemplo, la parte de colores. Cuando hablamos de colores, yo uso el switch, por ejemplo, si el color, entonces aquí yo pongo de repente negro, y entonces si se cumple que es negro, entonces imagínense que estás haciendo un brazo robot y estás haciendo que el brazo robot pinte el vehículo. Entonces si color es negro, entonces yo voy y pintar de negro el carro. Si el color es amarillo, pintar de negro, pintar de amarillo el vehículo. Si no, entonces por defecto voy a dejar la base que es blanca. Entonces nosotros podemos con un switch de alguna otra forma evaluar la misma condición con diferentes resultados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Condición color con resultado negro, condición color con resultado amarillo, condición color con no sé qué más y lo pongo blanco. Entonces, según esto que estamos viendo, vean que aquí, por ejemplo, aquí está diciendo el switch de día. Mira, entonces yo en vez de ponerme, ¿por qué yo pienso que el switch es más potente que el if? Porque él no va a preguntar si es 1, si es 2, si es 4, si es... No, él se va directo a la condición. De aquí, el caso 5 salta al caso 5, lo ejecuta y el break que hace en switch, el break lo que hace es decirle salte de aquí, ya no quiero hacer más esto. Entonces, si yo quisiera cambiar esto, vamos a hacer un laboratorio de 5 minutos. Si yo quisiera cambiar esto, que es la misma condición para lunes, martes y miércoles, y es la misma condición para jueves, viernes y sábado, ¿qué tendría que hacer yo para que esto me funcione en Java? Ok, vamos a hacer ese laboratorio y ajustamos este código. ¿Qué debería hacer yo si yo quiero que el día 1, 2, 3 se ejecute, llamemos lo mismo, y para el caso
del día 4, 5 y 6 se ejecute otra condición igual. Y luego vamos a hacerlo más fácil. Vamos a poner días de la semana, ¿estás en la semana o estás en fin de semana? Yo quisiera hacerlo con un switch. Se puede hacer con un if más fácil, pero no importa. Vamos a hacerlo ahorita con un switch para que ustedes más o menos aprendan y sepan cómo usar el switch. ¿Quién sabe hacerlo? Ok, ok, elimino el break 1, elimino el break 2. ¿Qué más hago? Vamos a colocar esto que estamos en la semana, ¿ok? ¿Y qué más haría Lewell? Los días de semana, pues obviamente. No, no, no. La idea es que si hoy es lunes, me diga, estamos en la semana. Si es martes, estamos en la semana. Si es sábado, estamos en fin de semana. Existen o print. Ok. Entonces tú quisieras hacerlo así. Es martes, estamos en la semana. Es miércoles, estamos en la semana. Es jueves, ok. Con- ok. Entonces tú dices que aquí pongo lunes, estamos en la semana. Martes, estamos en la semana. Miércoles, estamos en la semana. Así lo quieres hacer. Ok, eso es una idea válida, chévere, está bien. ¿Quién da más? Ok, quito el break de caso 3. Ah, y ahora. Ajá. Ok, creo otro caso. Case. Ajá. ¿Qué le creo? ¿Qué le creo acá? Porque estamos en los días de la semana. Ajá. 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 Bueno, y estoy haciendo lo que tú me dices. Caso 6, aquí le pongo bien. Ok, en caso aquí abajo pongo 8. Ajá. Ok, pongo 7. Aquí pongo 8. Claro, lo que pasa es que tus días de la semana, lo que pasa es que tus días de la semana tienen 8 días. A mí me gustaría tener 8 días, pero mis días de la semana tienen 7. Entonces, claro, si es el sábado, estamos en fin de semana. Clarence, ¿qué idea tienes? No te entendí. No te entendí. ¿Alguien lo entendió? Quito el K5, quito el break. Quitando el K5 el break. El de 6, el de 7 y el del 8. Ahora corro el caso 1.
Ese es el resultado. El caso uno quiere decir que si estamos el lunes, él dice el lunes estamos en la semana, martes en la semana, miércoles en la semana, estamos en la semana. Eso fue lo que pasó. Ujú. ¿Qué hago, Clarence? Ajá, ¿qué hago, Clarence? También lo quitemos. Bueno, te quitemos el break. Ah, ¿y ahora qué hago? Claro, aquí tú tienes una variable que te dice en qué día estamos. Y si yo pongo esta variable en uno, estamos en el día lunes. Él me tiene que decir, estamos en la semana. ¿Por qué? Porque el lunes es de la semana. Ahora bien, ¿qué pasa si yo pongo este día a 6? Él tiene que decir, estamos en el fin de semana. Es fin de semana. Ese es todo el software. ¿Es fin de semana o estás en la semana? ¿En qué día estás? Entonces nos vamos a mover y vamos a probarlo según el día que coloque aquí. Ya estoy en el día 2, es el día martes, ¿verdad? Bueno, estamos en la semana, ¿cierto? Clarence. Ok, entonces, entonces sería lo que llamamos un case default. Ok, y él me dice que este día de la semana inválido. Ok. Ajá, pero ¿qué les está pasando? Que no, ¿en dónde? ¿Qué quieres que ejecute? Ok. ¿Ya? ¿Lo ejecuté? Eso fue lo que pasó. Ya lo ejecuté, igual. Bueno, chicos, como no tenemos mucho tiempo y nos quedan 2 minutos para que sea el Lugo, yo lo voy a terminar. ¿Qué teníamos que haber hecho? Teníamos que haber hecho lo siguiente. Teníamos que, en el caso, queremos que en el caso uno, 2, 3, 4 y 5 diga, estamos en la semana. Entonces, ¿qué hago yo? Le digo, estamos en la semana para el caso uno, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál es el código que va en el 4? Ninguno. ¿Cuál es el código que va en el 3? Ninguno. No va ningún código. No lleva código. ¿Por qué? Porque él va a bajar en el uno, en el 2, 3, 4 y 5 y va a ejecutar el 5. ¿Por qué? Porque no hay break, no hay nada que lo detenga. Como no hay nada que lo detenga en el uno, él va a pasar por el uno y va a seguir, va a seguir, va a seguir. ¿Y quién lo va a detener? El 5. Va a ejecutar esto y se va a salir. Entonces, si yo coloco el día uno, él me va a decir, estamos en la semana. En el día 6, ¿ok? Y día 7, estamos en fin de semana. ¿Ok? Y luego, el 8 que no existe, que lo inventaron, viene mi default, que en mi default dice, hey, me dijiste que me estás dando un día inválido de la semana, un día que no existe. Entonces, si yo coloco 2, él tiene que decirme, estamos en la semana. Si yo coloco, algo no le gustó en el default, que sería el case, vamos a ver, aquí yo lo tenía, ajá, es solo sin la palabra case. Entonces, listo, borremos esto, que no le gustó.
Entonces estamos en el día 2, estamos en la semana. Si yo me muevo al día 6, que es sábado, ¿qué va a decir? Él va a ejecutar, él va a saltar. Por eso es que yo les digo que el case es más veloz que el if. Porque él salta para acá, ¿ok? Al 6. Y estamos en el fin de semana porque estamos en sábado. Por lo tanto, se ejecuta. Ahora, ¿qué pasa si yo le coloco estamos en el día 16? Idea del Uwal, te felicito. Día de la semana inválido. ¿Por qué? Porque el día 16 no existe. Existe el día lunes, que es 1, y el día 7, que es domingo. Lo tenemos. Entonces, tengan pendiente que como yo uso un case en el mismo caso, bueno, tengo que colocarlo en orden de tal manera que en ese orden él pueda entrar en el caso y ejecutar y salir. Hace el break. El break es salte de aquí y vete al final de la sentencia. Eso es lo que hace este break. Igual lo aplicas para un while, igual lo aplicas para muchas otras sentencias que se pueden usar. Tanto en C como en Java se usa mucho el break para romper ya, digamos, o el ciclo o lo que vengo haciendo, salte de aquí. Y lo puedes hacer también para una función incluso. Más adelante vamos a estar viendo un poquito del break. Pero es importante que entiendan la sentencia switch. Tienen como tarea convertir este if que tenemos del timer aquí, convertirlo en un switch. ¿Ok? Ya ustedes tienen acceso a esta página. Aquí está el if. Búsquenlo en la página. Tienen como tarea para que me entreguen mañana esta condición if, que está aquí de última, casi de última creo, ¿sí? Esta condición if me la van a entregar en forma de switch. ¿Ok? Listo. Entonces, bueno, nada, estás listo, Luwal. Te dejo grabado el while y el for para verlo hoy también, que nos va a dar tiempo. Y te dejo grabado eso sin problema. De todas maneras, lo puedes ver aquí mismo, el ciclo while y el ciclo for. Eso, en el ciclo for voy a parar la clase, no te preocupes. Entonces, continuamos, chicos. Tenemos, ahora bien, ya vimos el if. Vean que cómo hemos ido evolucionando en el conocimiento. Tenemos una variable. Declaramos nuestra variable, ahora nuestras variables pasan a poder tener condiciones con el if y el switch, y ahora podemos hacer ciclos gracias a ¿qué? A que declaramos una variable. El ciclo while, al igual que el if, lo que contiene es una condición booleana. ¿Qué quiere decir? Que puede ser verdadera o puede ser falso. El ciclo while, él se va a ejecutar mientras la condición sea verdadera. Lo que quiere decir que, si yo digo, hago un robot, y el robot lo pongo a caminar y digo, detente cuando llegues a una pared. Él va a decir, mientras no tenga pared, continúo. El robot da un paso. Mientras no tenga pared, continúo. El robot da un paso. Mientras no tengo pared, y tú puedes tener un robot caminando hasta que se le acabe la batería, si es que por batería o lo que sea, porque hasta que no se cumpla esa condición, él no se va a salir, él no se va a parar, él va a seguir dando un paso. Entonces, el ciclo me permite, while, me permite crear una iteración, ¿verdad? Condicionada por una pregunta. Él va a preguntar, hey, ¿encontré una pared? No, doy un paso. ¿Encontré una pared? No, doy un paso. Ahora vamos a verlo en número. Él aquí en número está diciendo, mira, voy a declarar una variable entera igual a 0. Esa variable, yo quiero luego crear un ciclo. Mientras i, quiere decir 0, sea menor que 5, yo voy a escribir el valor de i. Y luego, vean, algo importantísimo en la programación. Cuando tú tienes una condición sobre un contador, cuando eres buen programador, lo primero que vas a buscar es el aumento o la asignación de esa variable donde se está haciendo. ¿Qué pasa si yo quito este i++? ¿Qué voy a obtener yo? ¿Quién me responde?
Ajá, ¿y qué más va a pasar? Nunca va a salir. Estamos ante un ciclo infinito. ¿Ok? Estamos ante un ciclo infinito. Ese más más significa, ese más más viene, sí, en uno. Incrementar la variable en uno. Eso es correcto, sí. Eso es correcto. Lo que acaba de decir es cierto. Eso viene de la historia de C++. ¿Ok? Bajen, paguen el volumen. Ajá. Eso viene de la historia de C++, donde i más más es igual a decir, esto es igual a decir i es igual a i más 1. ¿Ok? Esto es igual a esto. Es lo mismo. Lo que pasa es que nació C++ y dijeron, no, vamos a ponerle, si es más más, entonces lo incrementamos en 1. Los programadores es muy común que tú necesites contadores, pero muy común. Entonces, como tú necesitas contadores, bueno, que cuente de uno en uno, que sería algo básico. ¿Ok? Entonces, vamos a ejecutar esto. ¿Qué pasa si yo quiero el ciclo hasta 15, Claren? Eso es correcto, te felicito. Porque él acaba de decir algo clave y hizo el análisis de condicional matemático. Y es menor a 15. Si yo lo comparo, va a llegar hasta 14. Ahora bien, ¿se salieron? Porque escuché que, o se salió. María, María. Listo, María. Entonces, ahora bien, ¿qué otra opción tenía Clarence? Que a mí me gusta más esa. Él hubiese colocado, colócale un igual, menor o igual, y le colocas 15. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la condición, si es menor, exactamente, exactamente. Entonces, esto es igual al que acabamos de hacer ahorita. Totalmente idéntico. Él va a llegar hasta igual y va a escribir el 15. ¿Ok? A mí me gusta así, ¿por qué? Porque tengo el 15 aquí y tengo mi 15 aquí. No tengo números diferentes. Pero sin embargo no hay nada del otro mundo. Puede ser tranquilamente 16 porque tú sabes que tú sabes hasta dónde va a llegar. María, hazme un favor, apaga el micrófono, María. Gracias. Entonces, bueno, ya ahí sabemos más o menos. Coño, el ciclo while dentro de Java tiene una llave para iniciar, tiene una llave para finalizar, tiene una condición y normalmente en el 99.9% de los casos la condición tiene que ser variada, ¿ok? O asignada dentro del mismo ciclo while. ¿Y por qué digo en el 99% de los casos? Porque tú puedes tener una función y asignar la variable dentro de la función, y si es una variable global va a tener los valores. Entonces, no, mira, ¿qué pasó aquí que no hace la incrementación? Bueno, pero ve y evalúa las funciones y te das cuenta si en alguna de las funciones se está haciendo el incremento. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir viendo qué cosas más nos podemos encontrar con el ciclo while. Dentro del while existe algo que llaman repetir, que en mi época se le decía repetir, pero bueno, es el do while. ¿Qué quiere decir esto? Primero ejecuto y después pregunto. Primero hago la primera ejecución y después pregunto. Este tipo de, digamos, de instrucciones se usa mucho en C++, en C cuando nosotros hacíamos los menús. Primero te muestro el menú y después pregunto qué opción seleccionó el usuario. ¿Ok? No es tan común en Java, no se ve tanto. Es más, yo pudiese decir que el 80% de los while son while, los que yo llamaría normales, que es los que vimos ahorita. No es que no sea normal, pero while primero pregunta. ¿Qué pasaría si yo coloco aquí, Clarence, en este ejemplo, le coloco un -1?
¿Seguro? La condición nunca se cumple, por lo tanto, como nunca se cumple, no entra en el ciclo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que no porque tú ves un ciclo while, no, ya se está ejecutando. No, puede ser que ni se ejecute. ¿Qué pasa si yo pongo un robot frente a la pared y el robot pregunta, mientras no esté en la pared, camino? ¿Va a caminar? No va a caminar, está frente a la pared. Se cumplió la condición apenas hizo la primera pregunta. ¿Estoy frente a una pared? Sí, entonces no camino, me quedo aquí. Exactamente, entonces la diferencia entre el while y el do while, ¿ok? Yo lo coloco aquí a juego, el primero mata y después pregunta. Entonces, este ciclo do while, primero hace la ejecución, una vez que él ejecuta el código, luego viene la pregunta de la condición. Ah, ok. Si, quiere decir que mínimo se va a ejecutar una vez. Como mínimo. No importa si la condición no se cumple, no importa. El mínimo se va a ejecutar una vez. ¿Sí lo ven? Ok. Entonces, vamos a ver lo que es el do while. Vamos a hacer la prueba. Vean que él hace igual. Como vimos el ejemplo anterior, él va de 0, pero ok, el primero escribe 0, después suma y después pregunta. ¿1 es menor que 5? Sí, ok, vuelvo a mi ciclo. Y así sucesivamente. Si yo quisiera que esto no... ¿Qué pasa si yo le digo que esto es 10, Clarence? ¿Quién da más? Exactamente. Entonces, ese es el detalle. Que por eso es que hay que analizar, eso es importante aprender estas instrucciones por eso mismo. Porque yo coloco esto en 10 ejecuto. Claro, obviamente la ejecución nos ayuda también para entender. Por eso es que es importante la práctica en la programación. Porque, ay, coye, lo puse en 10 y ejecutó una sola vez. Ah, claro, cuando hizo la pregunta, 10 no es menor que 5 y se sale. ¿Ves? Entonces, él va a ejecutarse mínimo una vez. Entró, escribió el 10, esto subió a 11 porque le dijo que sumiera más 1 y luego se sale. ¿Ok? No, es que todo depende de que si tú necesitas, tú dices, bueno, mínimo se tiene que ejecutar una vez porque lo necesito. Ah, ok, si tú lo necesitas, entonces tú dices, ¿para qué voy a usar un while? Si sé que mínimo tengo que ejecutarlo una vez. Entonces, todo depende de que tú sepas lo que estás haciendo en tu sistema y que aproveches las herramientas. No, yo quiero que él vaya veloz. No quiero que me pregunte primero. Yo quiero que él corra, ejecute. Ojo, estos son códigos muy pequeños. Tú puedes tener ciclos que dentro del ciclo tiene, claro, no se recomienda, pero tú puedes tener 300 líneas de programación aquí. Entonces tú dices, ejecútame esas 300 líneas y después pregunta. ¿Por qué? Porque yo quiero que vayas más rápido. El do while pudiese ser más rápido. ¿Por qué razón? Porque la primera vez no va a preguntar, mientras que el while está preguntando. Obviamente hoy en día hablamos de multiprocesador, megaprocesador, mucha memoria RAM, esos sistemas son muy veloz. Es imperceptible para el humano determinar la diferencia en velocidad, pero yo la sé. ¿Por qué? Porque no hay una condición inicial
para comenzar tu programa. No hay nada que lo esté condicionando. Mientras que si usas el while, el primero pregunta y después ejecuta. Primero va a preguntar y después va a ejecutar. ¿Ok? En este caso, no pregunto, ejecuto y después pregunto. Entonces, la diferencia, yo diría que una de ellas es más rápido, otra de ellas es mínimo se ejecuta una vez, mientras que el otro puede que no se ejecute nunca, el while. Entonces, pendiente con eso, pregunta de examen. Ok, ¿qué nos dice? ¿Qué nos quiere hacer este sistema aquí? Vamos a responder esta pregunta de examen. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué debemos hacerle? Vamos a completarlo. Ok, while. ¿Y ahora qué hago aquí? Ok, ¿cómo lo hago? Y más, no olvidemos .com. Ok, entonces vamos a ver acá. Está perfecto, ¿no? Quiere decir que respondimos bien, correcto. Ok, entonces si seguimos, aquí ¿qué me dice? ¿Qué debería hacer yo aquí? Do, y aquí while. Ok, sigamos. Ok, ¿qué nos dice acá? Esto no lo vamos a hacer porque no lo hemos visto. Ok, eso es lo que nos dice ahí, es el ciclo for. Lo que yo llamo el ciclo for es que yo les digo a ustedes como alumnos, cuando ustedes sepan que tienen algo finito, ¿qué quiere decir finito? Que lo puedes medir. Cuando tiene un inicio y un fin, tú dices, mira, tengo un arreglo. Bueno, tienes un arreglo, tiene un inicio y un fin. No tiene un arreglo infinito. Ah, mira, ¿qué por ejemplo se usa para el while? Muchísimo. Cuando consulto una base de datos. ¿Por qué? Porque no sabes cuántos registros tienes. Y como no sabes cuántos registros tienes y necesitas consultarlos todos, digamos, en tu consulta, tú usas el while. Muy pocas veces usas un ciclo for cuando estás haciendo consultas en bases de datos. Ahora bien, si la base de datos te devuelve a ti un arreglo, ¿qué uso? Mi for. ¿Por qué? Porque ya yo sé que es un arreglo. Entonces yo sé cuándo inicia y cuál es la longitud de mi arreglo. Y los arreglos, básicamente, son variables que están en memoria. ¿Ok? Entonces, tenemos el ciclo for. Y el ciclo for nos dice en su sentencia que yo tengo que, dentro del ciclo for, puedo definir y asignar mi primera variable. Quiere decir, mi variable contador lo puedo definir dentro del mismo ciclo for. Inmediatamente viene una condicional. Esa condicional es la que me va a permitir, entre comillas, romper el for, terminar mi ciclo. Y luego viene el incremento de mi contador. ¿Para qué? Para que yo pueda ejecutar el ciclo. Súper importante lo que les voy a decir. Trataré de que sea pregunta de examen. Él hace esta secuencia del ciclo for. Primero define la variable. Después pregunta. ¿Ok? Luego ejecuta. Termina la ejecución de su ciclo for. Y cuando llega a la última instrucción, suma ejecuta el contador. Tengan eso presente. Ese, llamemos entre comillas, ciclo de vida del ciclo for. Primero define, luego pregunta, luego ejecuta y luego, de último, ejecuta la suma. Vamos a probar eso, si eso es verdad lo que ya les acabo de decir. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Por qué lo sé? Porque él escribe 0. Ay, ¿verdad? Si yo defino en 0 y él escribe 0, quiere decir que esto no lo ejecutó antes. Lo ejecutó después, que termina. No, nunca he hecho ese intento osado en tratar de hacer esa inversión, porque no tiene sentido. Yo le digo aquí, tú me estás diciendo que le coloca más y que después que haga esto y después coloque una condición. Probablemente tengas un explote, error de sintaxis,
¿Por qué razón? Porque él aquí espera en el medio un booleano, un valor verdadero o falso. Y esto no es un booleano. Me está diciendo que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Eso no es un booleano. Claro, es lo que hay que respetar. Pues me está diciendo, épale, mira, dale, no metas la pata. Yo necesito de último subir mi contador y en el medio necesito una condición booleana. ¿Ok? No, no. Te voy a corregir. ¿Por qué te voy a corregir? Porque si yo le pongo i igual a 10, no se ejecuta nunca. ¿Ves? Mientras que si fuese el do, él se ejecutara una vez. Claro, no. El for pregunta, igual que el while. Él hace su pregunta. No, es que claro, exactamente. Él pregunta solamente. ¿Y es menor que 5? No, entonces no hago nada. Tú me estás pidiendo que yo ejecute un ciclo mientras que el i sea menor que 5. A pesar de que usé la palabra mientras, es un for. Un para. ¿Ok? Entonces, él se comporta más parecido al ciclo while y no al do while. ¿Por qué? Porque él puede que no se ejecute nunca. Él pregunta antes de comenzar. Entonces, hace las mismas fases de un while. Entonces, siempre me pregunta, ¿cuándo sé usar esto? El for úsalo cuando tengas información finita. Tú sepas que días de la semana, las horas, los años, tú tienes información que es finita. Si tú dices, mira, yo quiero un for de los días del año, son 365 días, tú lo conoces. Tú sabes que él tiene que ejecutarse 365 veces. Por lo tanto, usa un for. No te pongas a usar un while. While es cuando yo necesito una condición que esa condición no sé cuándo va a terminar. Normalmente, cuando tú no sabes cuándo algo va a terminar, entonces, bueno, ponle un while. Tú no sabes cuándo se va a presentar un robot. Va a caminar hasta llegar a la pared. ¿Qué vas a usar? Un while. Sí o sí. No hay otra opción. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo se presente la pared. Puede ser en el segundo paso, puede ser en el paso número 1000, puede ser en el paso número 300. Como no lo sabes, entonces mientras no tengas pared, camina. Pim, pim, pim. Y el robot va a estar caminando. ¿Ok? Bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Ok? Y vamos a terminar aquí el examencito ya lo vimos ahorita. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Quién me dice? Ok, for y más y aquí listo, me dio un error. Ok, ¿por qué me dio un error? Porque no leyeron las instrucciones. Aquí dice imprime la palabra yes 5 veces. Entonces, por no leer instrucciones. Ok. No consigo la yes. Ok. Ajá, vamos al siguiente. ¿Qué quiere hacer aquí? Vean que esto es un arreglo de string. Esto es un arreglo de string. Entonces, esto no lo vimos. Vamos a verlo rapidito, a ver si nos da el tiempo. Que es el for each. Está aquí. El for each, ¿qué nos dice? El for each normalmente se usa para no tener el contador. Y cuando ya tú sabes que tu arreglo, para recorrer un arreglo, tú dices, bueno, mira, yo no necesito ni siquiera saber si es la 1, si es la 2, no, ¿para qué? Si yo tengo un arreglo de vehículos y necesito recorrer mi arreglo de vehículos. Cuando él ejecuta esto, ¿el que está haciendo? Mira, me imprime los valores de la posición del arreglo. La posición 1, la posición 2, la posición 3, que en este caso es la 0, 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes que recorrer arreglos, pudieses usar el for each, que tiene esta sintaxis. ¿Ok?
Más fácil en TypeScript, por ejemplo, porque es literalmente for each. Mientras que aquí es el mismo for, aquí es el mismo for y entonces, bueno, ¿saben? Pero bueno, esas son, para eso vemos esta materia, para que ustedes vean las particularidades del lenguaje y puedan conocer todas las instrucciones del lenguaje para que puedan hacer su proyecto. ¿Alguno me trajo un proyecto final? Ok, for, entonces aquí ¿qué va según lo que vimos ahorita? Claren, ¿te fuiste? Volvo, ajá, María quiere escribir Volvo. Ok, vamos a terminar esta que está acá. Ajá, se llama María. Ese stop no lo vimos, sí lo vimos, pero no lo vimos de esta forma. Es el llamado break que nosotros usamos. Ese break me permite romper el ciclo for y se va a salir cuando llegue a 5. ¿Ok? Eso viene en la siguiente clase que lo vamos a estar viendo. Lo vamos a dejar hasta aquí, pero ve que él rompe el ciclo for al llegar a 4. ¿Ok? Llega en este caso de 0 a 3, así se sale. Se sale y no sigue el ciclo. Quiere decir que si tú quieres romper un ciclo for, lo puedes hacer con break. Bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Por favor, entréguenme el trabajo lo antes posible para que entonces podamos avanzar ahí y ustedes también tengan su investigación.